Los seres humanos nos expresamos a través del idioma articulado, la doble articulación que hablan los lingüistas. Y es una trampa, la verdad es que el lenguaje es una trampa, porque nunca se dice las cosas que realmente son y tal como son. O sea, es imposible verterlas en palabras. Bueno, el caso es que aún así el idioma es indispensable y es muy importante. Aprender un idioma es abrir puertas a un mundo desconocido, a un mundo nuevo, a una visión del universo distinta. Em, por eso, si usted puede aprender a hablar cualquier idioma, hágalo. Hágalo y está ensanchando los límites de su mente y está em, desarrollando facultades y habilidades que no tenía. Pero recuerde siempre eso, a pesar de todo, la lengua, el idioma es una trampa y nunca va a reflejar realmente lo que las cosas son tal como son. Eh, Cuando yo era niño recuerdo que mi padre hablaba con mucha admiración de un políglota que él conoció que hablaba alrededor de 7 idiomas. A mí se me quedó eso porque pues uno admira mucho a los padres y prácticamente yo soñaba con ser políglota también de algún modo, ¿no? Eh, no como un sueño estructurado, pero pues por mi mente alguna vez pasó a aprender idiomas. Fuera de eso, estando por ahí de unos 8 años, conocí unos franceses, vivía yo en el campo, que eran como extraterrestres para mí, porque era gente muy extraña, gente con rasgos físicos muy diferentes, altos, blancos, rosados, de ojos azules, y además llevaban manzanas, que yo no las conocía. Eso fue toda una experiencia y hablaban tan enredado que yo no entendía ni una palabra. Parece que eso se me quedó, porque ya de adulto pues decidí estudiar idiomas, pero en última hora cambié de opinión y dije, no, es un desperdicio dedicar todo el tiempo a estudiar idiomas cuando lo puedo hacer por mi cuenta y puedo hacer una carrera paralela en una universidad y así tendré 2 carreras. Entonces fue así como decidí inicialmente estudiar psicología, no pude hacerlo y entonces escogí lo más parecido que era la filosofía, en la que me había ido maravillosamente en el colegio y que me parecía sumamente fácil. Paralelamente estudié francés, que me gustaba muchísimo, demasiado, también por la profesora, porque era una profesora muy, muy linda y hablando francés sí que se veía bonita. Entonces aprendí el francés. Bueno, lo estudié afortunadamente en el colegio cuando eso daba francés y lo que pude aprender allá, ¿no? Después entré a la Alianza Colombo-Francesa y dediqué 3 años al aprendizaje de este idioma. Es toda una experiencia de verdad maravillosa conocer y hablar un idioma, eh, porque esto le abre, como le digo, puertas a uno y le abre la mente. Mi sueño era viajar a Francia, becado, no pude hacerlo y entonces desilusionado eh, y un poco rebelde con el inglés porque no me gustaba la cultura inglesa y era bastante reacio a los norteamericanos. A regañadientes me puse a estudiarlo porque pues mi hermano me convenció y me dijo, hombre, ese es el idioma del futuro, y etcétera, etcétera. Y así lo hice. Y entonces entré a una universidad donde daban mercadeo y paralelamente con los de mercadeo estudié un año el inglés, a la vez que hacía mi carrera de filosofía y letras. El caso fue que aprender estos 2 idiomas significó mucho y significa mucho para mí porque, repito, esto le abre la mente a uno y le da mayor dominio de su propio idioma. Mm, quiero aplaudir a los traductores. Yo en muchos momentos tuve que traducir muchos textos, no solo del inglés, sino del francés. Y me di cuenta y me doy cuenta que traducir es una de las labores que requiere tener más cuidado y de mayor responsabilidad que hay, porque es verter el pensamiento de otra persona en una forma diferente que es el idioma en que uno está traduciendo, por ejemplo en este caso del inglés
al español, las sintaxis son totalmente diferentes, totalmente. Y entonces poner en idioma español un texto en inglés, eso es un complique. Em, Hace poquito grabé un video donde declamé el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Yo pues no me imagino traduciendo este texto del inglés al español porque es tan arrevesado el idioma que usa, o sea, la traducción al español es muy arrevesada. El traductor hizo malabares, hizo maravillas para hacer semejante versión tan hermosa del Cuervo. Yo diría que casi que tiene igual de mérito el traductor que el poeta Edgar Allan Poe al crear ese poema. El caso es que las traducciones en muchos casos son infieles al texto y hay que tener mucho cuidado con eso. Solo los grandes traductores logran hacerlo con maestría. Por ejemplo, a nivel de la Biblia sabemos que ha sido traducida a cantidad de idiomas. Del hebreo y del arameo, son los idiomas originales. Pero qué bueno uno poder saber esos idiomas y leerlo en el idioma original, porque es que hay una cantidad de términos que se traducen a veces mal y cambian totalmente el sentido de la idea. Y eso es de mucho cuidado cuando se trata de textos de la trascendencia, por ejemplo, de la Biblia. ¿Sí? Cuando el autor quiso decir una cosa, el traductor sale diciendo otra. Entonces eso es delicado. Bueno, esto simplemente para resaltar esa labor de los traductores que es tan meritoria. Y para animarlo a usted a que aprenda un idioma. Mire, el inglés es uno de los idiomas más fáciles del mundo. De pronto hasta el más fácil. La sintaxis es un juego la gramática es un juego de niños. Completamente esa conjugación verbal es o sea, da risa cuando uno aprende realmente a traducir del inglés al español y compara la conjugación verbal del español con la del inglés. La del inglés eso es un juego de niños. Es una bobada, es una tontería. Es la cosa más simple del mundo. Y es un idioma tan económico, tan a nivel de palabras, que en español usted necesita 4 palabras para decir una cosa o 5, y en inglés con una sola palabra le basta. Entonces es muy sintético. Es el idioma de la ciencia, por algo es tan sintético y tan resumido. ¿Qué es lo difícil del inglés? La pronunciación y la forma en que se escriben las palabras, porque son combinaciones que no tenemos casi en nuestro idioma, la ortografía. Pero repito, la gramática es muy simple, muy simple. Y lo que es difícil, que ya lo dije, es cuestión de usted ponerle como buena voluntad al asunto y aprenderlo escuchando. Hay un muchacho que está promocionando por ahí unos cursos de inglés en internet que es maravilloso y parte de una idea fundamental. Él dice: un idioma se aprende escuchando. Entonces toca escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, y cuando usted menos piensa, empieza a hablarlo. Pero los métodos que normalmente se manejan no funcionan de esa manera. Entonces, Cale Anders se llama, Cale Anders. Voy a dejar algún link aquí debajo para que usted se anime de pronto y no es que le estoy promocionando a este muchacho porque no he comprado el curso, pero para que usted se anime a aprender el idioma y vaya haciéndolo también en forma autodidacta. Uno puede aprender muchísimo por su propia cuenta, mucho, mucho, y cuando hay tanta información hoy en día por internet es tan fácil aprender que si usted no aprende es porque no quiere. Recuerde que esto es para uno vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor, despertar para valientes.